La figura del cementerio. En el pueblo de San Roque, en los años 1930, comenzó a circular esta historia que nos ha compartido uno de nuestros seguidores. Contaba justo el sepulturero del pueblo que ese verano fue el año que más vio llover. Hubieron varias crecidas del río que pasaba justo por detrás del cementerio. Resulta que uno de aquellos temporales fue demasiada agua para aquel río y el río se desbordó. Creció tanto que invadió parte del cementerio. Era la parte más vieja del Camposanto, donde estaban las tumbas de las primeras personas que fueron enterradas en el pueblo. El agua estuvo estancada allí por varios días. Los otros sepultureros que trabajaban con Justo se encargaron de abrir sendos huecos para drenar el agua y que se fuera de aquel área del cementerio. Aquella inundación también cobró la vida de 4 personas del pueblo, 2 mujeres y sus 2 hijos. Las mujeres habrían estado lavando a las orillas del río cuando vino la gran crecida. Para los que no estén familiarizados con el tema, las crecidas del río muchas veces son intempestivas. Y muchas veces, aunque no esté lloviendo donde usted está, si está lloviendo a unos kilómetros río arriba, la crecida vendrá sin advertencia ninguna. En las crecidas vienen escombros y cosas que el agua va recogiendo a lo largo de su cauce. Aquellas 2 mujeres estaban lavando en el río con sus hijos. Estaban en el agua a media canilla y de pronto sintieron un ruido y cuando trataron de salir ya era demasiado tarde. Habían sido envueltas por las bravas aguas. Esto lo contó uno de los campesinos que estaba cerca del río. Estaba cultivando sus tierras y pudo ver el triste suceso. El hombre alertó a los vecinos, quienes enseguida salieron en búsqueda de los cuerpos. Y gracias a la misericordia divina, los lograron encontrar. El caso es que, dice Justo, que después que habían enterrado a aquellas 4 personas, vieron deambular por el cementerio a una persona vestida de negro, con una capucha puesta. Nunca le pudieron ver la cara, ni ninguna otra parte del cuerpo. Los primeros en reportar el avistamiento fueron los familiares de los fallecidos. Pero unas semanas después, Justo y uno de sus compañeros estaba sentado en el pequeño cuartito que hacía de oficina del cementerio. Ahí estaban los 2 hombres comiendo algo, cuando de pronto vieron pasar a alguien. Aquello no les extrañó, pues muchas veces los vecinos del pueblo venían a visitar las tumbas de sus familiares fallecidos. Poco después, los 2 hombres salieron de la pequeña construcción y vieron que a lo lejos había alguien parado en la zona vieja del cementerio. Aquella silueta estaba toda vestida de negro y con la capucha puesta, tal y como le habían descrito los familiares de las mujeres que habían sido enterradas poco tiempo atrás. Los 2 hombres se dispusieron a investigar, pero cuando iban camino a la localización donde se encontraba aquella figura, llegaron 2 vecinos del pueblo, avisando de que había muerto alguien y que necesitaban ser sepultados. Los 2 sepultureros se olvidaron de ir a donde estaba la figura y se enfocaron en atender a los vecinos que habían venido anunciando que había un muerto. Con el ajetreo de preparar las cosas, se olvidaron de aquella figura. A los pocos días de ocurrir aquel evento, esta vez 3 de los sepultureros, incluyendo a Justo, estaban haciendo reparaciones en la cerca del cementerio. Una de las partes que había sido arrasada por el agua que había traído el río. Mientras estaban en los trabajos de reparación, Justo pudo ver por el rabillo del ojo que alguien se acercaba y alertó a los otros 2 chicos que estaban ayudándolo. Los 3 aseguraron que podían ver a una figura, a una persona caminando. Venía encapuchada y que igual no le pudieron ver la cara. Aquella persona se paró frente a una de las tumbas y Justo se acercó a investigar. Pero a medida de que se fue acercando, la figura encapuchada comenzó a caminar y se perdió entre las tumbas. Justo caminó todo el cementerio buscando a ver quién era, pero no había nadie. Cuando venía de regreso a donde estaban los otros trabajadores, se encontró a otra persona que venía a avisar de un fallecimiento que necesitaba ser enterrado. Aquella era una extraña coincidencia. Las 2 veces que habían visto aquella figura, poco después llegaban solicitando los servicios del cementerio. Y esto fue lo que Justo le comentó a los trabajadores del cementerio. A partir de ese día, y por la duración de Justo en aquel trabajo,
Cada vez que veían aquella sombra encapuchada, siempre era una advertencia de que alguien del pueblo había muerto. Nunca pudieron ver a la persona, si es que en efecto lo era. Para los trabajadores del cementerio, aquello sin dudas era la mismísima muerte, que venía a su casa a preparar un lugar para aquellos que habían fallecido. Lo que se preguntaban era por qué este fenómeno se había comenzado a dar a raíz de aquellas inundaciones. Los trabajadores del cementerio tenían dos teorías. Una era que probablemente cuando vino aquella crecida que inundó parte del cementerio, despertó algún tipo de ente que vivía allí. En el Caribe se cree que la primera persona que se entierra en el cementerio se convierte en el varón del cementerio, una especie de dueño o de ente protector. Así que tal vez podía ser el varón, que había despertado después de la crecida que había dañado parte del cementerio. Otros creían que tal vez todo había comenzado a raíz del entierro de aquellas dos mujeres que murieron con sus hijos en el río. Los sepultureros estaban casi seguros de que podía ser Marta, pues la mujer había dejado a 2 hijos y a su esposo. Tal vez la mujer venía al cementerio cuando había algún hecho luctuoso en el pueblo, asegurándose de que no fueran sus hijos y su esposo. Después que Justo y aquellos hombres se jubilaron de este trabajo, no se reportó más el avistamiento de aquel ser. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado La excomulgada. Esta historia me la contaron en el pueblo de mi padre hace muchísimos años. Resulta que en los tiempos antiguos los cementerios estaban en los alrededores de las iglesias, dándole a la Iglesia Católica el control absoluto de quién se podía enterrar en el cementerio y quién no. Había un grupo de personas a las cuales se les estaba terminantemente prohibido darles cristiana sepultura en el cementerio. Personas sin bautizar, personas que habían muerto en pecado mortal, personas que habían practicado la brujería o que habían sido acusadas de bruja, y aquellos que se habían quitado la vida por su propia mano. La familia Jiménez era una de las familias más prominentes del pueblo. En aquellos años existió el rumor de que la abuela de la familia era la que había hecho que consiguieran todas aquellas riquezas. Supuestamente la vieja era bruja y tenía pactos con entidades maléficas. Varios vecinos del pueblo aseguraban que ella los había ayudado a resolver problemas. La señora quitaba el mal de ojo, ayudaba a las mujeres que habían sido engañadas por sus esposos a buscar venganza y también unía a aquellos que se rehusaban a estar juntos. El sacerdote del pueblo, el padre Pimienta, había desarrollado una gran aversión por aquella mujer, a un grado tal que incluso le negaba la comunión cuando la señora iba a la iglesia, pues decía que la mujer era una bruja y la acusaba de prácticas que estaban terminantemente prohibidas y que hacían que ella no pudiera comulgar. La mala leche entre los dos duró por muchos años. Tristemente la señora cayó enferma en cama. La señora pedía que el sacerdote fuera a darle la extrema unción y a confesarla, pero el padre se rehusó, diciendo que probablemente lo que quería era que le diera los sacramentos para hacer algún tipo de brujería, y que él no se los daría. Incluso los hijos de la señora vinieron a ver al padre y le ofrecieron una jugosa donación, un dinero que le caería muy bien a la iglesia, pero el párroco no cedía. Le dijo que su decisión era final. Los hijos incluso fueron hasta otra parroquia a pedirle al sacerdote que viniera a confesar y administrar los últimos sacramentos a su madre. Y aquel sacerdote accedió, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde. La pobre señora había fallecido, sin haberse confesado, sin haber comulgado y sin haber recibido la extrema unción. La señora no era candidata para ser enterrada en tierra consagrada. La familia inmediatamente avisó al padre Pimienta para que lo dispusiera todo para poder enterrar a su madre en el cementerio del pueblo. Pero el padre respondió con un rotundo no, y agregó que una bruja no podía descansar en tierra sagrada, que aquella tierra había sido consagrada para los cristianos, que donde único podía autorizar que la enterraran era fuera de los muros del cementerio. Una práctica muy común en aquellos años. Fuera del cementerio se enterraban a las personas que profesaban otra fe que no fuera el cristianismo, a los niños sin bautizar y a las personas que, como la abuela de la familia Jiménez, había practicado magia negra, ya que la iglesia no autoriza el entierro en Camposanto.
Las cosas se acaloraron y uno de los hijos casi agrede físicamente al sacerdote. Otros que estaban allí intervinieron y evitaron que el párroco recibiera una paliza. La familia se fue de la iglesia y velaron a la madre en su casa. Uno de los hijos propuso enterrar a la señora en el pueblo cercano, en la parroquia de aquel párroco que había aceptado a venir a darle la unción a la madre. Y uno de los hijos fue hasta allá. Pero el otro párroco explicó que si la señora era de la otra parroquia, él no estaba autorizado a dar permiso para el enterramiento. Los hijos sospecharon que probablemente la mano del padre Pimienta estaba detrás de todo aquello. Uno de los hijos propuso ir y enterrarla en medio de la madrugada en el cementerio, pero aquello era demasiado arriesgado. Así que mejor seguir lo que había dicho el padre y nada más. A la mañana siguiente, los hijos, con sus propias manos, cavaron la tierra para depositar el cuerpo de la abuela fuera del cementerio. Después de aquel día, la vida del sacerdote se convirtió en un infierno. La casa parroquial estaba inundada de sombras. Se escuchaban gritos, lamentos, y el padre aseguraba que podía ver la figura de la propia señora Jiménez. Las cosas comenzaron a salirse tanto de control que el párroco pidió que vinieran otros sacerdotes a exorcizar la casa. Pero ni los rezos de aquellos piadosos hombres lograron que las actividades paranormales se detuvieran. La salud del padre comenzó a deteriorarse y el obispo decidió cambiarlo de ciudad. La gente de aquel pueblo aseguraba que aquello había sido una maldición de la señora Jiménez, pues el sacerdote había sido intransigente con ella. Con la llegada del nuevo padre, inmediatamente algunas de las personas se acercaron y le contaron lo que estaba pasando, pues querían evitarle que él también pasara por lo que había pasado el padre Pimienta. Este sacerdote, mucho más joven y flexible que el párroco anterior, dijo que con gusto permitiría que enterraran a la señora Jiménez en el panteón. Los hijos, al principio, estaban un poco reacios a la idea, pues probablemente ya el cuerpo estaría en un avanzado estado de descomposición. Pero uno de los familiares, días después, aseguró que la abuela se le había aparecido en sueños y que le había dicho que para poder descansar en paz necesitaba estar en tierra sagrada. Este familiar dio el mensaje a los hijos, quienes decidieron, con la venia del sacerdote, exhumar los restos de su madre y volverla a enterrar en Tierra Santa. Ese mismo día abrieron 2 fosas. Para sorpresa de todos los presentes, cuando abrieron la fosa de la señora Jiménez, no había olor a putrefacción ninguno. Así que abrieron la caja para investigar, y allí se encontraron algo verdaderamente escalofriante. La señora Jiménez estaba entera y con los ojos abiertos. Talmente parecía que había acabado de fallecer. No había ni el más mínimo indicio de descomposición. Incluso olía el perfume que siempre usaba. Allí llevaron el féretro y lo pusieron en la nueva fosa, y el padre le dio su bendición e hizo los rezos de rigor para darle un buen viaje a la señora Jiménez. En cuanto todos dijeron amén, salió un olor verdaderamente desagradable de la fosa. Era como si la descomposición que se había detenido ahora estaba tomando el lugar. Inmediatamente tuvieron que tapar la fosa para evitar el desagradable olor. Después de aquel día no se reportaron más apariciones de la señora Jiménez. La casa parroquial estaba en paz. El padre Pimienta, poco después, contrajo una rara enfermedad y falleció de forma repentina. Nunca se supo bien si la muerte del sacerdote había estado conectada de alguna manera con la maldición de la señora Jiménez. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.